Disco duro mecánico tradicional. El disco duro mecánico tradicional, o hard disk drive, es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Se compone de uno o más discos rígidos. En cada uno se sitúa un cabezal de lectura-escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Además, están unidos por un mismo eje dentro de una caja metálica sellada. Es memoria no volátil. Características. 1. Tiempo medio de acceso. Tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista y el sector deseado. 2. Tiempo medio de búsqueda. Es la mitad del tiempo empleado por la aguja en ir desde la pista periférica hasta la central del disco. 3. Tiempo de lectura-escritura. Tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir nueva información. 4. Latencia media. Es la mitad del tiempo empleado en una rotación completa del disco. Se sitúa en el sector deseado. 5. Velocidad de rotación. Es la velocidad a la que giran el o los platos del disco, que es donde se almacenan magnéticamente los datos. A mayor velocidad de rotación, mayor transferencia de datos, pero también más ruido y calor generado. 6. Tasa de transferencia. Velocidad a la que se transfiere la información a la computadora, cuando la aguja está en la pista y sector correctos. Puede ser velocidad sostenida o de pico. 7. Caché de pista. Es memoria tipo flash. 8. Interfaz. Medio de comunicación entre el disco duro y la computadora. Puede ser IDATA, SATA, USB, Fireware, entre otros. 9. LANs. Zonas sobre la que aparcan las cabezas una vez que se apaga la computadora. Un disco duro suele tener platos que graban los datos, cabezal de lectura-escritura, motoras que hace girar los platos, electroimán que mueve el cabezal, circuito electrónico de control que incluye interfaz con la computadora y memoria caché. Gel de sílice para evitar la humedad. SSHD o discos híbridos es la combinación de las tecnologías de unidad de estado sólido y del disco duro. Cuentan con un buffer de alta capacidad porque integran una caché de memoria no volátil o incluso una pequeña unidad de almacenamiento sólido. Los discos híbridos mantienen el motor y los platos en descanso, sin consumir energía ni generando calor. Los datos se escriben en la memoria flash del buffer, que no es volátil, por lo que no se corre el riesgo de pérdida de datos si se corta la energía. El arranque del sistema es mucho más rápido y en general aumenta la velocidad de acceso a los datos. Al no tener los platos girando todo el tiempo, consume menos energía y así se incrementa la autonomía de la batería. Además presentan una mayor fiabilidad gracias a la memoria flash del buffer. El rendimiento de la máquina es superior para muchas aplicaciones, por ejemplo, para el almacenamiento de contenidos multimedia o para generar informes desde una base de datos, y también se acentúan las capacidades de multitarea. Los discos híbridos suelen ser más delgados que sus equivalentes en capacidad en soluciones de discos duros convencionales. Suelen emplear interfaz de transferencia de datos estándar como el SATA. Sin embargo, a igual capacidad son más caros que los discos tradicionales y la oferta existente en el mercado todavía no es muy amplia. Fabricantes como Seagate, Samsung o Hitachi han sido pioneros en lanzar este tipo de soluciones de almacenamiento híbridas. La unidad de estado sólido, dispositivo de estado sólido o SSD, es un dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil como la memoria flash para almacenar datos, en lugar de los platos o discos magnéticos de las unidades de disco duro o HDD convencionales. En comparación con los discos duros tradicionales, estas unidades son menos sensibles a los golpes al no tener partes móviles. Son prácticamente inaudibles y poseen un menor tiempo de acceso y latencia, lo que se traduce en una mejora exponencial en tiempos de carga de los sistemas operativos. Los SSD de Micron e Intel son fabricados con unidades flash mediante la aplicación de los datos de creación de bandas. Esto permite la creación de SSD ultra rápidos con 250 MB sobre segundo de lectura y escritura, pero además existen otros que alcanzan hasta los 500 MB sobre segundos, simétricos de lectura y escritura secuencial.
Discos SSD han sido una revolución importante en el almacenamiento, ya que tienen una mayor velocidad, tienen mayor resistencia a golpes, menor consumo, menor ruido, y son mejores en relación a tecnologías usadas anteriormente. Otra de las mejoras que a veces no se toma en cuenta es su mayor velocidad accediendo a datos aleatorios. En un disco normal o tradicional, si la información está muy distribuida por el dispositivo, la velocidad de acceso desciende drásticamente. Es una de las razones por las que los discos necesitan fragmentarse de vez en cuando. Esto no ocurre en un disco SSD, ya que el acceso a cualquier celda se realiza a la misma velocidad. Sin embargo, estos se encuentran con un problema. Están fabricados con memorias NAND, de las cuales se puede sacar una velocidad aún mayor, pero están limitados por la conexión del disco duro tradicional. Los discos duros PCI se insertan en un puerto PCI Express consiguiéndose una mayor velocidad, es decir, tu disco duro se convierte en otro elemento, como ocurre por ejemplo con la tarjeta gráfica, que se inserta de forma directa en la placa base. Debido a esto, podemos conseguir una mayor velocidad. Por ejemplo, el PCI Express 2.0 tiene 500 MB por línea. Un dispositivo de 4 líneas PCI Express puede llegar a 1.6 GB por segundo de datos virtuales, que es casi el triple de un SATA 3. ¿De qué mejoras hablamos? Podemos estar hablando de mejoras de 3 veces la velocidad, aunque de 10 veces el precio de un SATA 3. Dentro de este precio existe una mejora de durabilidad de estos discos. ¿A quién van dirigidos? Pensados para entornos en los cuales el acceso de datos se realice para muchos usuarios al mismo tiempo. Por ejemplo, servidores web y los dedicados a computación científica o a trabajar con grandes bases de datos en entornos empresariales. Disco duro SATA. El disco duro SATA, siglas de Serial Advanced Technology Attachment, permite almacenar la información sobre un disco cerámico acoplado a un eje que gira a altas velocidades. Usa una transferencia de datos de modo serial mejorado con un cable de datos de 7 conectores, permitiendo así una velocidad de transferencia de hasta 150 MB por segundo. Además, permite la conexión de un dispositivo por conector y que el cable sea de máximo 1 metro de longitud. Tiene la característica Hot Swappable, que permite poder conectarlo y desconectarlo sin apagar la PC. Las medidas del disco dependen del diámetro del disco, siendo el 3.5 pulgadas el usado por las computadoras de escritorio. El formato M2, conocido como Next Generation Form Factor, es una evolución del MSATA. Tiene dos variantes, SATA SSD y PCI Express SSD con el protocolo SATA Express. Si se usa con un SATA 3.0, puede actuar como un SSD normal, así asegurando la compatibilidad con sistemas operativos antiguos.